En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Al Sánchez y estamos aquí una vez más entregando una conferencia acerca de todo lo importante que tenemos que saber como personas que somos creyentes en Dios a través de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es un tema que vamos a entregar hoy que es muy importante entenderlo, reconocerlo, aterrizarlo y sobre todo creerlo con todo tu corazón. ¿Ok? Entonces, bienvenido a una entrega más y el tema se llama La verdad de la salvación. ¿Ya la conoces? Ok, entonces, miren, a través del tiempo en mi vida, desde pequeño, desde niño, tuve una necesidad muy fuerte de conocer a Dios. De tal forma que Dios de alguna forma me fue llevando por senderos en el camino, según su plan. Así yo lo entiendo hoy, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde pequeño me llama mucho la atención todo lo que se refería de Dios. Inclusive algún día pasaron por mí ahí en la colonia, porque yo me quedaba solo, mi mamá iba a trabajar, me quedaba solo ahí, y llegaron unas personas de una religión cristiana y me llevaron, le pidieron permiso a mi tía y como lo conocía me llevaron ahí a su iglesia, a su templo, y ahí conocí las primeras canciones de alabanza a Dios, las primeras formas de entender lo que era una escuela dominical. Me dieron mi primera Biblia, así ya usada, pero muy bonita, que aún recuerdo todavía y que amo mucho. Y me sirvió mucho todo el tiempo hasta que ya, pues ya quedó ahí en espera. Bueno, un sinfín de cosas que me pasaron y que ahora lo vinculo, lo entiendo, que Dios ya tenía planeado algo específico para mi vida desde niño, ¿no? Es más, Dios desde antes de nacer ya nos escoge. ¿Ah? Entonces, bueno, pues ahora vamos a conocer un poquito el por qué Dios escoge a las personas desde antes de nacer como espíritus, como ya lo hemos platicado, ya nos escogió como espíritus y de alguna forma nos trajo aquí a la tierra a tomar un cuerpo, a formar un alma que es nuestra personalidad, con conocimientos, con emociones, con una voluntad. Y nos fue encaminando por senderos en la vida que él ya tenía preparado, que ya sabía lo que iba a pasar, ya tenía un plan y bueno, nos fue llevando a través de él, ¿ok? Entonces, el tema, como ya les comenté, se llama La verdad de la salvación. ¿Ya la conoces? Esa es una pregunta muy importante, es una pregunta trascendental el hacernos realmente, porque no salvan, la salvación no viene con las religiones, la salvación no viene con las filosofías huecas, la salvación no viene por obras, o por ser bueno, o por ser, no sé, no, la salvación viene a través de Jesucristo solamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a tocar el tema
de este error tan fuerte que tienen las religiones, que creen que la salvación es por obras, que hay que ganársela, que hay que ser bueno para ganarse la salvación y solamente a través de ser bueno, a través de dogmas o doctrinas religiosas, a través de costumbres o de ganarse esa salvación, solamente vamos a encontrar al final del día, pues, irnos con Dios, ¿no? Es una terrible mentira de religiones, múltiples religiones, que al final buscan la mayoría eso, ¿no? La salvación por obras. Entonces, a lo largo de la historia, muchas religiones han enseñado que la salvación es alcanzable a través de esfuerzos humanos, como ya lo estoy comentando. Estas doctrinas afirman que mediante buenas obras, una devoción extrema, o los devocionales, las liturgias, los rituales, o la adherencia a normas o filosofías religiosas, una persona puede ganar el favor de Dios. Imagínense, háganme el favor. Sin embargo, la Biblia muy enfáticamente contradice esa idea, esas ideas, y nos enseña que la salvación es un don de Dios, es un favor de Dios, es no una recompensa por méritos propios, no es en base a la meritocracia con que uno ya tiene la salvación, para nada, para nada. Efesios 2, 8 al 9, eso apúntenlo y apréndanlo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, sino de la gracia inmerecida de parte de Dios. Entonces, tratar de alcanzarlas por esfuerzos propios es como tratar de cruzar un abismo sin puente. Simplemente es imposible. ¿Ok? Entonces, el concepto de salvación por obras ha sido una trampa en la que muchas personas han caído desde tiempos antiguos. El hombre ha intentado ganarse la aprobación de Dios mediante sacrificios, ofrendas, rituales, formatos humanos. Sin embargo, en Romanos 3:23, si no mal recuerdo, sí, 3:23 dice, porque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos pecadores. Es decir, ningún acto humano puede borrar el pecado y restaurar la relación con Dios. Ningún acto humano, ninguna obra, ningún pensamiento, ninguna filosofía, sino solo a través de la fe en Cristo podemos recibir la verdadera redención. ¿Okay? Bien, entonces, digo, como un ejemplo práctico, imagínate que alguien te regala un boleto de avión para viajar a un lugar maravilloso. Ejemplo nada más. Si intentas pagar por él, estarías insultando a quien te lo dio. Así es la salvación. Es algo que no podemos comprar con buenas acciones ni con dinero. Es un regalo divino que solo se recibe por fe, y la fuente de ese regalo es el amor de Dios. Dios es amor. ¿Ok? Pues vamos a comenzar con la parte 1 para que pueda aterrizarse bien esto. Le hemos puesto Jesucristo, el verbo de vida. Para que entendamos bien, vamos a citar, como hacemos ya, versos bíblicos, al menos 2 versos bíblicos por cada parte. Y en esta parte que se titula Jesucristo, el verbo de vida, bueno, viene a mi mente el verso que muchas veces lo digo porque es un verso ancla, es un verso de los más fuertes que tenemos que entender, y es Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Ahora, como reforzando este verso,
también viene otro verso ancla que siempre lo digo porque es uno de los más poderosos para poder entender y que Dios te revele la verdad. Y esa verdad te haga libre, nos haga libres. Es Efesios 1, 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, o sea, para conocer bien a Jesucristo, alumbrando los ojos, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pues aquí ya dije por primera vez en este verso una palabra que tenemos que entender claramente y es que Dios, que es el creador de todo, obviamente también es el creador de las riquezas y Él las tiene. Y esas riquezas ya nos las ha heredado a través de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Con su sangre y su vida dio todo para nosotros, incluyendo herencia. Es decir, somos ya convertidos en hijos de Dios, hermanos menores de Jesucristo, y al ser convertidos de las tinieblas a su luz admirable, de ser criaturas a ser hijos de Dios, pues también nos da una herencia, ¿ok? Y esa herencia es algo impresionante que vamos a ir explicando hoy, vamos a ir como que entendiendo más a fondo esto, ¿ok? Entonces, Jesucristo no es solo un maestro o un profeta, como dicen algunas religiones, sino es el verbo de vida. Es la manifestación de la voluntad de Dios y la fuente, la única fuente de salvación. Su palabra no solamente nos instruye, sino que también nos transforma desde adentro, haciéndonos nuevas creaciones. ¿Sí? Entonces, el poder de la palabra de Dios radica en su capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. No se trata de adquirir conocimiento solamente mental, sino recibir una revelación que nos cambia por completo. O sea, desde adentro nos va cambiando por completo. Tú vas entendiendo las cosas diferente, vas siendo limpiado por dentro, por la sangre de Jesús, por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, esa revelación viene del Espíritu Santo. O sea, es el único que puede darnos esa revelación tan profunda, ¿no? Y nos permite comprender nuestra identidad en Cristo, o sea, que somos uno solo con Cristo, pero a la vez somos hijos de Papá Dios, hermanos de Jesucristo entonces, pero también somos parte de la luz, somos lucecitas que estamos ahí formando la luz verdadera, inescrutable, que es la luz inaccesible, que es Dios. Somos parte de Él, o sea, es algo que no se puede entender con palabras, tenemos que entenderlas espiritualmente, ¿ok? Esta identidad en Cristo, como somos uno solo en Él, somos parte de Él, también nos da una esperanza viva y una herencia que ya nos ha sido prometida y se va a cumplir. Imagínate que estás en una habitación oscura y alguien enciende una luz potente. Todo lo que estaba oculto se hace visible, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, así es la palabra de Dios en nuestra vida. Expone la verdad oculta, la expone y nos guía hacia una transformación espiritual. Una transformación integral más bien, espiritual, mi cuerpo nos va santificando. ¿Ok? Bien, ya con esto vamos a abrir la puerta para la parte 2, que le hemos puesto la elección en la presencia de Dios. La elección en la presencia de Dios. Presciencia, ¿ok? No presencia, presciencia, de ciencia.
Entonces, aquí vamos a basarnos en dos versos que son muy, muy importantes. Y bueno, vamos a iniciar con una serie de textos del mismo capítulo de Primera de Pedro, porque es así como que uno de los temas que a mí me apasionan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas controversias en las religiones, inclusive en las religiones cristianas. Unos piensan que la salvación se pierde, otros que no se pierde, otros que hay que ganarse la salvación por obras, otras que no por obras, otros mezclan la gracia y la ley por obras. Entonces es un caos. Por eso es que tenemos que entender realmente quién es Jesucristo y realmente cómo nos va a ir llevando la palabra de Dios a entender realmente la salvación tal y como es. ¿Sí? Vamos a romper ese paradigma religioso que nos inculcaron desde niños o jóvenes, y que nos pusieron una venda en los ojos y no vemos más allá de lo que realmente es la verdad. ¿Ok? Entonces, la elección en la presciencia, ciencia de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 1:2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, fíjense bien, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, aquí quiero resaltar unas palabras que tenemos que entender como palabras clave en este verso. Y habla, bueno, ya hablamos, presciencia, o sea, es algo antes que la ciencia, antes que el conocimiento. ¿Ok? Es la revelación de un Dios omnisciente. ¿Ok? Luego dice la santificación del Espíritu, o sea, el Espíritu tiene que ser santificado porque había sido quitado acuérdense que ya hablamos de esto, o sea, quiero así como que dar una referencia que antes ya hemos hablado en otras conferencias, ¿no? Existíamos como espíritus y Lucifer, Luzbel, como espíritus, dice que contrató o influenció a la tercera parte de la creación. Entonces, y los contrató, o sea, esos son la creación que cayó, entre ellos los ángeles caídos, como ya hemos explicado, y más. Otra tercera parte fue la que estuvo así como que dudando de si hacerle caso a Satanás o a Lucifer, o seguir en la presencia de Cristo Jesús, que en aquel tiempo no se llamaba Jesucristo, se llamaba el Hijo de Dios Altísimo, el unigénito Hijo de Dios. Y bueno, pero esa duda, esa incredulidad, esa zona gris como espíritus, nos hizo que tuviéramos que venir a la tierra a tomar un alma, a formar una personalidad, como ya hemos explicado, y a decidirnos aquí en la tierra, optar por Jesucristo como Salvador y regresar como el Hijo pródigo, con Papá Dios, pero ya reconciliados. Acuérdate que no hay salvación, no hay reconciliación, sino solamente a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie regresa al Padre sino a través de Él, de Jesucristo. No hay de otra. Todas las religiones que digan lo contrario no están correctas, lo vemos en la Biblia y aparte así es. ¿Ok? Entonces es por eso que tenemos que ser salvos por la fe en lo que hizo Jesús en la cruz, que dio su vida, pero tenemos que ser rociados continuamente con la sangre de Jesús para ser santificados. Y es a través de ese rociamiento de la sangre de Jesucristo, que es el perfeccionamiento, es la santificación, es a través de eso que realmente vamos a encontrar la gracia, que es la salvación no por obra, sino por gracia.
un favor inmerecido, es por amor. Y también vamos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se puede explicar. Una paz que es sobrenatural. Una paz que nadie la da, solamente Jesucristo. ¿Ok? Bien. También vamos a citar el verso ancla primero en lo que es Movimiento Acción de Gracia e Iglesia Parucía virtual. Es Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya muchos se la saben porque seguido la damos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa es nuestra esperanza viva. Entonces, es vital entenderlo para ser santificados. Dios, en su omnisciencia, ya conocía desde antes de la creación quién respondería a su llamado aquí en la tierra. Es decir, ya Dios sabía que tú y yo, en algún momento de nuestra vida, alguien nos iba a hablar de Jesucristo como Salvador. Y nuestro espíritu iba a volver en sí y a decidir por Él, por el verbo de vida, por el Salvador, por Jesucristo, arrepentirnos del corazón y decir, Señor, entra en mi corazón, yo te acepto como único y suficiente Salvador, cambia mi vida, transforma mi vida y llévame a la presencia de papá. ¿Okay? Entonces, es vital entender eso. Entonces, la omnisciencia de Dios y la presencia de Dios no significa que nos obliga a creer Él, sino que Él, en su infinita sabiduría, su omnisciencia, ya sabe quién sí y quién no aceptará su gracia, aceptará a Él como Salvador y Redentor. Entonces, la santificación es el proceso mediante el cual somos transformados para reflejar la imagen de Cristo. ¿Ok? No es un esfuerzo humano, sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Al entender nuestra elección en Dios, somos motivados a vivir en obediencia y santidad. Fíjense bien. No es porque somos obligados a seguir una religión, dogmas, doctrinas, formatos, no. Somos motivados por amor a vivir en obediencia y santidad. Entiéndase por santidad que somos apartados para Dios, porque Él nos encontró, nos reencontró. Entonces, imagínate, no sé, que un escultor ya ve la figura terminada en un bloque de mármol, aunque a simple vista solo se ve una roca, pero la imaginación del artista, del escultor, en su creatividad puesta por el creador que es Dios, él sabe exactamente cómo darle forma. O sea, así hacen los artistas, los escultores. Entonces Dios, en su presencia, ya conoce el resultado final de nuestra fe. Y ya conoce el resultado final de dónde vamos a estar de aquí a 2, 3, 5, 10, 15 años, 20, 30, 100, no sé, los que duremos. Pero Él ya sabe dónde vamos a estar. Eso es presciencia y está en su omnisciencia. Entonces Él ya conoce el resultado y nos va moldeando a través de su espíritu, moldeando nuestro espíritu y nuestro espíritu teniendo autoridad sobre nuestra alma, nos va renovando, nos va santificando también nuestra alma y después nos integra espíritu, alma y cuerpo para que estemos listos para volar con papá. ¿No sé? Bien, entonces, como parte 3, vamos a ver, esta parte es muy importante entenderla, ¿eh? La salvación es por fe, no por religiosidad, no por estar en una religión o una filosofía hueca o una serie de seres humanos en colectivo haciendo costumbres o rituales. No, no.
Es por fe solamente. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, Efesios 2, 8, 9, que ya lo citamos al principio, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también el otro verso que vamos a ir aquí como que desentrañando es Romanos 18, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el poder que hay en creer por la fe en Jesucristo desde el corazón, no en la mente, ¿sí? Desde el corazón, y luego con esa creencia absoluta decir con la boca que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo que hace la salvación, ¿ok? Por fe. Ahora, muchas personas confunden la fe con la religión o con la religiosidad, tener una u otra religión. La religión impone normas externas, impone doctrinas, formas de actuación, creencias, filosofías, no sé. La salvación, entonces, no es un resultado de prácticas religiosas, sino de una relación viva, continua, por una comunión con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Entonces, la fe genuina nos lleva a confiar completamente en la obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Fíjense bien, ¿eh? Voy a repetirlo. La fe genuina nos lleva a confiar completamente en la obra de Cristo en la cruz. No se trata de cumplir ritos para ganarse la salvación, sino de recibir con humildad el regalo divino de la gracia. ¿Sí? El Espíritu Santo pone el querer como el hacer, según su voluntad. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos creativos, podemos así como que ejemplificar esto. Es como un puente colgante sobre el abismo. O sea, está el abismo y un puente colgante. ¿Sí? Cruzarlo requiere confianza en que el puente está sólido, que está bien construido, está bien hecho y no se va a romper o a caer. Si intentamos construir nuestro propio puente con palos débiles, esos palos débiles o esas maderas débiles, pues serían nuestras buenas obras, nuestra religiosidad, nuestros rituales, nuestras creencias, la idolatría, muchas cosas que hay, ¿no? Vamos a fracasar. O sea, solamente la fe en Cristo nos lleva con seguridad al otro lado. Acuérdense, Jesucristo, que trajo la gracia por amor, significa así como el puente, que es la única forma de pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, de ser criaturas a ser hijos de Dios, de ser espíritus muertos a espíritus vivificados por Cristo, que es el espíritu vivificante. ¿Ok? Eso ya lo hemos platicado antes. Entonces, la salvación es un regalo inmerecido que se recibe por la fe. No depende de nuestras obras ni de nuestra religión, sino de una relación o una comunión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la palabra de Dios nos guía a una elección divina que nos va a santificar. Y la fe nos lleva a la vida eterna. No hay otra. Es la única solución, el único camino. La pregunta aquí sigue en pie, ¿no? Así como el título lo pusimos de la conferencia. La verdad de la salvación. ¿Ya la conoces? O sea, la verdad acerca de la salvación. ¿Ya la conoces? Si ya la conoces, si estás en tu corazón totalmente convencido, no hay dudas, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo
le da una convicción a nuestro espíritu de que estamos en Él, de que somos suyos, que somos salvos. ¿Ok? Entonces, el Espíritu da testimonio a tu vida, en tu vida, de que eres salvo, que ya conoces la salvación realmente, o sigues en rituales, en dogmas, en doctrinas, queriéndote ganar la salvación. Fíjense bien, en una ocasión, un gran predicador que había ido a predicar en una campaña muy fuerte, cuando realmente había buenos predicadores, este, eh, subió en el elevador y un predicador joven que apenas empezaba se encontró con el predicador más reconocido y con más dones de sanidad y todo eso, y que Dios lo sustentaba, ¿no? Y que le pregunta, el señor se llamaba Mr. Pentecostal, ¿no? Así le decían, porque cuando él llegaba, se sentía la presencia de Dios y el Espíritu Santo tan poderoso que la gente caía llorando de estar arrepentidos por su pecado, y había sanidades de todo tipo. Todo eso antes fue muy, muy fuerte. Yo lo logré vivir con algunos siervos de Dios realmente, pero ya no hay casi. Ahorita ya hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? Es por eso que estamos en los últimos tiempos. Se llaman apostasía, donde ya realmente la fe ya no se ve como antes. ¿Ok? Entonces, vuelvo al relato. Ese joven predicador vio a Mr. Pentecostal, ese gran predicador ungido por Dios, y que le pregunta, le dice: señor Pentecostal, dígame usted cómo logró esa comunión con Dios para que se desarrollara la intuición y poder fluir con esa fluidez de parte de Dios para poder dar la palabra con poder y autoridad, y que la gente se arrepienta y crea en Dios, y aparte que haya sanidades y milagros. O sea, ¿qué hizo usted para poder tener esa unción? Y entonces, que lo ve fijamente en los ojos a este joven y que le dice: no te atrevas a hacer nada tú para poder recibir una unción de parte de Dios. No te atrevas, porque tú no eres digno ni yo soy digno. Él se lo da porque solamente porque ve tu corazón y realmente estás llamado a servirle, y porque te transforma, pero no es por obras. No te lo puedes ganar con tus obras o con tu buen comportamiento, porque es totalmente por fe. No te atrevas a ganarte nada de eso. Uf. Entonces, el joven predicador pues se quedó todo en shock, ¿no? Porque pues él quería ser como ese gran predicador, ¿no? Ganarse las cosas, esa unción y ese poder, entre comillas, con obras, o sea, haciendo cosas. Y no es así. Yo a través del tiempo lo fui entendiendo, de muchas formas, a través de los años, de sufrimientos, de cómo te va Dios llevando, procesando de gloria en gloria, de gloria en gloria, a través de muchas cosas, para morir al ego, para poder entender que el alma engañosa se va a oponer a las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu van a estar en contra de la religiosidad y las formas litúrgicas o formatos religiosos con el cual la gente, a través de religiones, quiere ganarse la salvación, o quiere ganarse los dones, o quiere ganarse la unción. No, no es así. Todo eso no se gana, se anhela y se clama a Dios para que Él nos use según como Él quiere. Y bueno, según lo que ya expliqué de la presencia de Dios y según su omnisciencia, pues Él ya tiene un plan para todas aquellas personas que de alguna forma van a ser usados de una u otra forma por Él, a través del tiempo,
de las situaciones, de las circunstancias, y Él es el único que puede hacer que eso suceda, porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, la parte 4 la hemos titulado La herencia incorruptible, guardada por Dios. Repito, la herencia incorruptible, guardada por Dios. En primera de Pedro, vamos caminando en unos versos. Primera de Pedro 1, del 4 al 5 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí le pido a Dios que me recuerde explicar ahorita, antes de que pasemos a la quinta parte, esto que es muy importante entenderlo, muy importante. La salvación es una herencia que nadie te puede quitar, es incorruptible, es incontaminada, nadie puede agenciársela, es inaccesible y está reservada en los cielos para quien ya Dios escogió. Acuérdense que hay trigo y cizaña. Ya Dios sabe quién es cizaña y quién es trigo, quién va a dar frutos y quién no va a dar frutos, pero nosotros no sabemos, nosotros no sabemos, nadie sabe. Entonces nosotros tenemos que ser humildes de corazón, porque Dios no puede esquivar, no puede no poner su mirada en un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Ok? Porque no es por nuestras obras. Que entonces la Escritura nos revela que en Cristo tenemos una herencia eterna. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad? Entonces, y que no puede ser destruida, manchada ni alterada por fuerzas humanas o espirituales. Eso ya está dado. Y lo que Dios da, nadie puede quitarlo. ¿Ok? Si Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Si Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. No sé si así me expliqué. Entonces, la herencia es mucho más que un simple patrimonio material como aquí en la tierra. Se trata de la plenitud de la vida eterna que Dios ha preparado, ¿sí?, para los que confían en Él, los que confiamos en Él, a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el único poder que nos puede guardar, ¿sí?, de no desviarnos de esa herencia inaccesible, inmutable, es el poder de Dios mediante la fe. No hay de otra, no hay de otra. Es por eso que hay muchos versos como el que ya hemos hace rato platicado, que dice que el mismo Dios de paz nos va a santificar espíritu, alma y cuerpo, y nos va a guardar. Ese poder es ese, el mismo, que nos va a guardar. ¿Sí? Entonces, entendemos que nosotros, si no dependemos nosotros de nuestras obras y dependemos de lo que Dios haga, y Dios es infalible, inmutable, y Él nunca falla, entonces nosotros debemos descansar en Él solamente. Y no descansar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, en nuestra propia estrategia, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades humanas. No, 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 no. Si nos vamos a descansar en la fidelidad de Él, de aquel que prometió cuidarnos hasta el fin. Él es fiel y Él lo hará, como dice el final de 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ok? Entonces, en el mundo natural, cualquier posesión se deteriora con el paso del tiempo. Las casas requieren mantenimiento, la ropa se desgasta y la salud decae. Sin embargo, la herencia divina es incorruptible, está firmemente custodiada, mantenida en los cielos por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros ya entendemos esto, el entendimiento mismo nos va a liberar de la ansiedad de tratar de aferrarnos
en los tesoros terrenales, en una religión, en una filosofía, y nos va a permitir vivir con la perspectiva de que ya estamos por la fe en la eternidad con Él, con Papá Dios. ¿Okay? Como ejemplo práctico, como metáfora, pensamos en un viajero que al atravesar un país extranjero cuida poco sus bienes temporales porque sabe que su verdadero hogar y sus pertenencias más valiosas están en otro lugar. De la misma manera, mientras vivimos en este mundo, fíjate bien, en este mundo terrenal, recordamos que nuestra ciudadanía celestial es la definitiva y que nuestras riquezas más valiosas nos esperan más allá de esta tierra y están intactas, están reservadas por Dios. Es ahí donde hemos platicado que Jesucristo fue ¿a qué? A edificar o a hacer moradas celestiales para nosotros. Y Él prometió regresar por nosotros para ir y llevarnos a morar en esas moradas, valga la expresión. Entonces, imagínate un banco celestial, que a diferencia de las instituciones bancarias terrenales, jamás quiebra ni sufre pérdidas. Entonces, cada vez que depositamos nuestra confianza en las promesas de Dios por la fe, fortalecemos esa cuenta eterna. Dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde el orín no corrompe, ni la polilla, ¿verdad? Afecta. Entonces, tu herencia está segura por la fe. Nadie puede robarla ni devaluarla, porque es un depósito seguro en las manos de nuestro Creador, que ya nos escogió y ya nos hizo entender aquí en la tierra que solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Entonces, la certeza de esta herencia nos impulsa vehementemente, ¿verdad?, a perseverar en la fe. No en una religión, sino en Jesucristo como Salvador. ¿Ok? Entonces, aún en medio de pruebas, dificultades, barreras, traiciones, nos recuerda que aunque la salvación ha comenzado en nuestro corazón, porque ahí es donde se recibe a Jesús, hay un aspecto futuro en su manifestación gloriosa que vamos a experimentar en la eternidad. Y el hijo pródigo regresa a papá Dios en la eternidad. Entonces, así caminamos con esa esperanza gloriosa puesta en la revelación completa de este maravilloso evento. El regalo de Dios, que es que Él viene por nosotros y nos va a arrebatar, nos viene a rescatar de este mundo terrenal. Ya sea que estemos muertos, dice, porque los que estén muertos, pero vivos en Cristo, van a ser arrebatados primero. Y luego los que queden vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso se llama el rapto de la iglesia gloriosa. Eso ya lo hemos platicado. ¿Ok? Entonces, ya con esta forma tan hermosa de ir cerrando ya esta conferencia, vamos a ver el capítulo, bueno, en la parte 5, que le hemos puesto la revelación que los profetas y ángeles anhelan. Fíjate bien, lo que te voy a contar, pero más que nada al leer, según la palabra de Dios. En 1 Pedro, ya caminamos más, 1, del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron o investigaron acerca de esta salvación, escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Te lo voy a poner de otra manera, más práctica. Todas las personas, desde Adán y Eva hasta Cristo Jesús, no sabían ni conocían qué era la gracia, el favor inmerecido, que Dios iba a mandar
a su Hijo unigénito, o Dios se iba a hacer presente como persona, como ser humano, y Él como santo, el único santo que podía hacer eso posible, pues dio su vida, derramó su sangre, y su cuerpo fue vituperado, fue clavado, fue golpeado, fue golpeado en la cabeza con las espinas. O sea, todo lo que ya hemos visto en el nuevo pacto hace una semana. Ellos no sabían, no se imaginaban eso, no entendían lo que era la gracia. Profetas, reyes, sacerdotes, ni aún Noé, ni Elías, ni Isaías, ni Malaquías, ningún profeta, ni David, ni Salomón con su sabiduría se imaginaba realmente la gracia. La Biblia habla por ahí que David de alguna forma entendió la gracia por su forma de ser, ¿no? Y de adorar a Dios y de no sujetarse a las religiones o a las formas de aquel tiempo. Pero bueno, entonces, ahora, imagínense que aún los ángeles anhelan mirar eso que viene. Que ahorita la iglesia realmente está pasando por una prueba muy fuerte por la apostasía, pero la iglesia tiene que levantarse, tiene que optar por Cristo más y más cada día hasta que sea arrebatada, hasta que venga ya la tribulación y la gran tribulación que ya hemos platicado. Entonces, Romanos 8:19 también habla algo muy fuerte que dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, toda la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación está mirando, está pendiente, está alerta para ver cuándo va a ser manifestada, que la iglesia se levante y realmente se manifiesten quién sí y quién no son los hijos de Dios. Es por eso que es tan importante entender la salvación no como una religión y no es por obras, sino por gracia. ¿Ok? Y entonces viene la pregunta del título, ¿no? Que la salvación ya la conoces realmente, como es, la verdad. Entonces, en estos versículos últimos encontramos una visión extraordinaria. La salvación, tal como la experimentamos en Cristo, era un misterio tan grande que ni los profetas antiguos, ni los ángeles, ninguna cosa creada podía comprenderlo por completo, excepto Papá Dios y Jesús. Era su Hijo unigénito, el que iba a venir a la tierra. Entonces, nadie lo entendía, era un misterio. ¿Ok? Ellos sabían que Dios tenía un plan de gracia para la humanidad, pero ni se imaginaban qué era la gracia. ¿Ok? No podían ver con absoluta claridad cómo se llevaría a cabo eso de que venía la gracia a la humanidad para salvación. Sin embargo, esa gracia es la misma que hoy se nos ha revelado a través de Jesucristo y en la que podemos vivir con plena certeza. Entonces, te das cuenta, te cae el 20 que ninguna religión, ninguna filosofía, ningún nombre, nada, más que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre o regresa al Padre sino a través de Él, de Jesucristo, como Salvador y Redentor. ¿Ok? Entonces, este énfasis en la salvación es una revelación y subraya la idea, fíjate bien, de que la salvación no es un concepto producto de la mente humana, sino es un plan divino, un plan de redención divina que ha sido poco a poquito desvelado o revelado paulatinamente, hasta llegar en estos tiempos que ya la gracia ya se entiende ya plenamente por muchos, ¿sí? Los profetas antiguos como Isaías, como ya repetí, Isaías, Jeremías, incluyendo Elías, ellos, y mucho, y más Isaías, de los más que predijo la venida de un Mesías.
que traería liberación, pero a pesar de que profetizaron, no alcanzaron a vivir en plenitud esa promesa. Ahora, tú y yo estamos en un tiempo privilegiado. Tú y yo tenemos la esperanza gloriosa que ya tenemos a Cristo lleno de gracia y de verdad en nuestro corazón y estamos ya por fe salvos. Pero acuérdate, al principio vimos, 1 Pedro 1, de 2 al 5, que la salvación se va a entender cuando se manifieste en los postreros días. O sea, nadie sabe exactamente quién sí y quién no es salvo. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por eso ahí sí vamos ya sabiendo más quién sí y quién no. Porque ¿cómo va a ser salvo una persona que no da los frutos del Espíritu? Si el Espíritu ya está vivo, tiene que dar frutos. Como siempre les digo, no puede estar Cristo en el corazón y no dar frutos con su Espíritu Santo. No puede, o sea, Dios es totalmente proactivo, productivo, o sea, no puede estar aquí y no hacer nada. Entonces, los frutos tienen que verse, pero son frutos del Espíritu, no frutos de la religión o los dogmas o las creencias humanas limitantes. No, los frutos del Espíritu, que ya hemos hablado, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, todo eso que ya hemos platicado. ¿Ok? Entonces, nosotros al mirar retrospectivamente hacia la cruz de Cristo Jesús y su resurrección, tenemos el privilegio de entender y experimentar aquello que ellos anhelaron ver. Y nosotros lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, porque lo vemos en nuestra vida, que Él nos revela cosas y a veces cuando alguien es espiritual, muchos religiosos están en contra de él y lo difaman y lo hacen ver como, ¿por qué? Porque siempre lo natural está en contra de lo espiritual, lo almático, ¿ok? Entonces, un ejemplo práctico lo podemos encontrar, por ejemplo, en un autor que escribe una novela llena de suspenso. Ni siquiera algunos de los personajes más cercanos a la trama saben cómo terminaría la historia. Los profetas hablaban de la salvación, de la gracia, pero no tenían el panorama o la perspectiva completa. En cambio, nosotros ahora estamos poseyendo el libre albedrío, que es la obra redentora de Cristo Jesús, escoger nosotros optar por Jesucristo. Entonces, si pensamos en un gran papel tapiz o un tapiz que se va tejiendo con numerosos hilos de distintos colores, o más bien un tapiz, una tela, un tapete, ¿no? Se va tejiendo con diversos colores, tonalidades, formas. Entonces, si ponemos eso como ejemplo, los profetas y ángeles veían apenas pequeños fragmentos del diseño, pero Dios tenía la imagen completa, del principio hasta el fin. Hoy, gracias a Jesucristo, se nos ha permitido contemplar el tapiz completo, hermoso, todo el panorama y entender el glorioso y grandioso propósito de Dios al hacerse hombre a través de Jesucristo. El mismo Dios de paz nos santifica cada día más y más. Entonces, ya para terminar, Romanos 8:18 nos dice, nos muestra que no solo los profetas y ángeles anhelan esta revelación, sino que toda la creación espera con anhelo que nosotros, los hijos de Dios, entremos en una plenitud de entender nuestra identidad, de ser uno solo con Jesús, que el Espíritu Santo nos envuelva y nos haga vibrar por dentro y por fuera por el anhelo glorioso de contemplar más y más y más a Dios en su plenitud.
Y esa es la primera fase de la restauración, más amplia, que va a abarcar toda la creación. Porque dice la Biblia que al final de todos los tiempos, Jesucristo va a restaurar todas las cosas en Él y para Él. Todas las cosas. ¿Sí? En conclusión, ya para terminar, esto está tremendo, ¿no? La revelación de la salvación es un regalo de gracia inimaginable para la antigüedad. Nosotros tenemos el gran privilegio de entender y experimentar lo que aquellos apenas empezaban a vislumbrar. Entonces, tenemos que entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y si tú estás escuchando esta prédica, no es casualidad, es un privilegio. Entonces, yo te invito a que realmente entres en una común unión con Dios a través de Jesucristo en tu corazón, que ya debe estar ahí radicando, y que le pidas y clames al Espíritu Santo para que te ponga el querer como el hacer, estar más y más en comunión, para que tu intuición se vaya desarrollando más y más, y entonces ya esas antenitas espirituales se vuelvan más sensibles para entender lo que Dios quiere en tu vida. Y vayas tú en tu trabajo, en el transporte, manejando, haciendo algo, no sé, haciendo tu trabajo en la computadora o el trabajo manual, donde quiera que estés, y estés en comunión siempre conectado con Dios, en una comunión, en una intuición que es, como ya les dije, como un GPS que te va guiando por la vida para entrar en el plan de Dios perfecto para ti y para mí. Cada uno de nosotros tiene un plan. Como tenemos una niña única, ADN único, huellas dactilares únicas, también Dios tiene un plan único para tu vida. Eres único e irrepetible. Por lo tanto, te invito a que conozcas más, más y más profundamente a Jesucristo a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que la leas, que la leas. No te conformes con ver solamente videos. Sí, velos porque, por ejemplo, es un canal de bendición este video, ¿no? Pero tú mismo escudriña la Biblia, porque en ella está la vida eterna. Y va a fluir el verbo de Dios cuando lees y recibes de Él. Lees y recibes de Él, y tu relación con Papá Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo se va a hacer más poderosa. Y vas a vivir una vida de éxito, una vida gloriosa en Él, para la honra y gloria de Él solamente. Que Dios te bendiga, ha sido un privilegio estar contigo. Recuerda, te invitamos a que nos ayudes a lanzar esta señal, ese enlace a mucha gente, y que puedas compartir con ellos este privilegio. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Bye.